Mi nombre es David, hijo de Jesé, y nací en Belén, una pequeña ciudad en medio de las colinas. Desde muy joven, me dediqué a cuidar las ovejas de mi padre, pasando días y noches enteras en el campo. Fue allí, en la soledad de los pastizales, donde aprendí a confiar en Dios. Nunca olvidaré el día en que enfrenté a un león y un oso para proteger a mi rebaño. Aunque era joven, sentí la mano de Dios guiándome y dándome fuerzas. Mi vida cambió el día en que el profeta Samuel llegó a nuestra casa. Aunque mis hermanos mayores fueron presentados primero, Dios tenía otros planes. Me eligió a mí, el más joven de todos, para ser el futuro rey de Israel. Samuel me ungió en secreto, y aunque no entendía del todo lo que eso significaba, sabía que Dios tenía un propósito especial para mi vida. Poco después, fui llamado a la corte del rey Saúl, no como guerrero, sino como músico. Saúl, atormentado por un espíritu maligno, encontraba alivio cuando tocaba el arpa para él. En esos días, nunca imaginé que un día yo tomaría su lugar en el trono. El día en que enfrenté a Goliat fue uno de los momentos más decisivos de mi vida. Los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, habían enviado a su campeón, un gigante llamado Goliat, para desafiar a nuestras tropas. Nadie en el ejército de Israel se atrevía a enfrentarlo. Pero cuando escuché sus blasfemias contra Dios y vi el temor en los ojos de los soldados, algo en mí se encendió. Confiando plenamente en el poder de Dios, me ofrecí para pelear contra él. No llevaba armadura ni espada, solo una honda y 5 piedras que recogí del arroyo. Con una sola piedra bien dirigida, derribé al gigante. Fue entonces cuando el pueblo de Israel comenzó a mirarme de una manera diferente. Había demostrado que con fe, incluso lo imposible es posible. Tras mi victoria sobre Goliat, gané popularidad rápidamente, y con ella, el odio y los celos del rey Saúl. Aunque yo siempre lo serví con lealtad, él veía en mí una amenaza a su trono. Intentó matarme en varias ocasiones, obligándome a huir y vivir como un fugitivo. Durante esos años de huida, encontré refugio en cuevas y tierras extranjeras, pero nunca me rebelé contra Saúl. Incluso cuando tuve la oportunidad de matarlo, no lo hice, pues aún lo veía como el ungido de Dios. La amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, me dio fuerzas. Jonatán arriesgó su vida para protegerme, demostrando una lealtad que jamás olvidaré. Con la muerte de Saúl en una batalla contra los filisteos, finalmente fui ungido como rey de Israel. Mi primer acto fue conquistar Jerusalén, una ciudad que se convertiría en el corazón de mi reino. También logré grandes victorias militares, expandiendo las fronteras de Israel y unificando a las tribus bajo mi liderazgo. Traje el arca de la alianza a Jerusalén, marcando el centro espiritual de nuestro pueblo. Pero no todo fue gloria. En un momento de debilidad, cometí uno de los mayores errores de mi vida. Vi a Betsabé, la esposa de Urías, y la tomé para mí. Cuando supe que estaba embarazada, intenté encubrirlo y, finalmente, ordené la muerte de Urías en el campo de batalla. El profeta Natán me confrontó, y aunque me arrepentí sinceramente, las consecuencias de mis acciones afectaron a mi familia y a mi reino. Mi vida estuvo marcada por grandes éxitos, pero también por profundas tragedias familiares. Mi propio hijo, Absalón, se rebeló contra mí, buscando arrebatarme el trono. Aunque su traición me rompió el corazón, su muerte fue un dolor que llevé hasta el final de mis días. En mis últimos años, me dediqué a preparar a mi hijo Salomón para que gobernara después de mí. Le di instrucciones claras sobre cómo seguir los caminos de Dios y cómo gobernar con justicia. A lo largo de mi vida, fui un hombre lleno de defectos, pero siempre confié en la misericordia de Dios. Mi legado no se limitó a mis victorias o mis fracasos, fue mi relación con Dios lo que me definió. Y aunque mi vida terminó, mi linaje continuó. De mi descendencia, nacería el Mesías, cumpliendo la promesa de Dios a mi casa y a mi pueblo.